Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hace mucho calor afuera, ¿no? Ay, está terrible. Mira, yo creo que se viene un Ah, tormentón. no me Está re digas. pesado, viste Y que bueno, claro, tantos días así no estuvo con podemos mucho calor, estar, estuvo con sí. unas temperaturas terribles. Sí, no, no se puede vivir. Sí, tengo, a ver, yo tengo la hijita en la escuela. Ah, porque ya empiezan las clases. ¿Cuándo te empiezan? Vamos, David, que es tarde. ¿Qué haces? Dejá eso, que es de nena. Cuando era chiquita me regalaban juguetes de varones, mis padres o otras personas en mis cumpleaños, y yo los imaginaba como que eran de nena. Eh, la verdad que es algo que lo recuerdo hasta hoy en día, que yo tenía los juguetes de la Liga de la Justicia y tenía la Mujer Maravilla y los demás eran todos hombres y yo imaginaba como que eran mujeres. Eh, y en esta foto fue la primera vez que mis padres me vieron, por así decir, con algo femenino, porque el rosa era femenino y me dejaron, ¿me entendés? Me permitieron hacerlo. Y la verdad que mis compañeritos no lo aceptaban o por ahí me decían, ¿por qué tenés rosa? ¿Por qué tenés un signo de pregunta? Eh, y yo les decía porque así lo sentí, porque así me gustó. Vamos, David, apúrate que vamos a cortar la torta. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Buenas ¿Cómo tardes, están? despacito. Permiso. Sí, pasen al patio. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, David. Nunca fui David, eso es lo que hay que entender. Hernández. Hernández. David Hernández. ¿Qué estás haciendo, David? A los 4 años yo creé a Sofía, que vendría a ser mi lado femenino cuando yo me iba a las piezas de mi mamá y me ponía las ropas de mi mamá o las ropas de mi hermana y me maquillaba. Yo en ese momento era Sofía. Entonces, bueno, Sofía fue la parte, como si bien vivió cosas buenas, la mayoría de las cosas fueron cosas malas. Cuando yo me cambio de nombre y soy Rocío Lucía, eh, ahí empezó todo lo que sería yo quería cambiar de nombre para cambiar de vida. O sea, quería que a partir de ahí todo lo que venga adelante sea bueno. Yo cuando le conté a mi mamá que yo era, bueno, que quería ser nena, pero en ese momento yo no sabía que era ser trans. Yo quería ser nena, sabía que tenía ese sentimiento. Después de eso es como que se pusieron mal, se deprimieron, pero eso es como más de depresión, sería una decepción.
Todos en la escuela me discriminaban porque era el mariposón, digamos. A mí la verdad que con el tema de la discriminación estoy tan acostumbrada que ya lo naturalicé, que te digan puto por la calle es decirte hola, ¿cómo estás? Para mí. Me acuerdo un día que yo salí sola de la escuela para ir a mi casa, o sea que mis papás me habían empezado a dejar ir sola hasta mi casa, ¿no? Y bueno, y mis compañeros al parecer eso se enteraron y faltaron todos un día, todos los compañeros varones, y cuando yo llegué a la esquina me empezaron a golpear. A él de chiquitito le enojaba la condición de David. A mí en ese momento hasta me daba gracia, porque me reía de las conversaciones que escuchaba, de los retos de él. Pero bueno, qué sé yo, por ahí yo tengo más memoria, porque ellos eran chiquititos. Y habrá cosas que a lo mejor él después sienta cierto pudor en contar, porque bueno, tienen que ver mucho con situaciones muy personales de él. Yo te había comentado que él sintió una vergüenza terrible durante años y se sentía que Dios lo iba a castigar porque un día le dio un piquito. Y yo lo viví como la inocencia y lo más puro que pudo haber pasado. No había malicia de ninguna manera, pero bueno, un chiquito de esa edad lo vivió de una manera distinta. Él lo vivió como un trauma, yo no. Bueno, algo muy importante es el tema de la identidad, porque podemos pensar que de alguna manera la identidad siempre nos violenta, ¿no? Porque nos exige ser una única cosa y siempre, ¿no? En realidad es muy cuestionable esto de una única identidad, ¿no? Pensar un sujeto que a lo largo de toda su vida va a tener una misma identidad. Este recorte que se hace violenta al sujeto. Y también estos estereotipos conducen a muchas situaciones de violencia, ¿no? Muchas de las situaciones de violencia social se dan en función de personas que no responden, ¿no?, a esta identidad que se le asigna y que luego se le exige que cumpla. En nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, el Tribunal resuelve condenar a José Daniel Villas Boas, Ana Virginia Bastos, José Luis Petroni y Gustavo Daniel Vallejo por la comisión como autores materialmente responsables del delito de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía y agravado con la intervención de menores de edad a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas. ¡No me la mataron de puta! ¡Me alegro! ¡Me alegro, hijo de puta! ¡No son nada conmigo! ¡Púdranse en todo! ¡Bien hecho! ¡Nunca van a descansar en paz! ¡Nunca! ¡Bien hecho! ¡Hijo de puta! ¡Que se pudra! ¡Que se pudran todos juntos! ¿Qué me importa a mí? ¡Nunca va a descansar en paz muerto! ¡Nunca! ¿Qué lloré? ¡Si soy inocente! ¿Qué tanta? Las malas condiciones climáticas no impidieron que se lleve a cabo la 25ª Marcha del Orgullo Gay en la ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna Basta de violencia institucional y asesinatos a personas trans, ley antidiscriminatoria ya, cientos de personas se movilizaron hacia el Congreso Nacional. ¿Cómo andás, Ro? Hola, Pablo, ¿Bien? ¿cómo estás? ¿Todo ¿Bien bien? vos? Ay, acá, cansada. ¿Vos todo tranqui? Acá andamos. ¿El curso? Bien. Estamos avanzando muchísimo en el curso y la verdad que me sorprende que estén tan... Sí, aparte las chicas re contentas. Sí, están re felices, no sabes cómo es el grupo de WhatsApp.
La verdad es que llueven fotos de los chicos practicando, está muy buena. Bueno, genial, genial. Sin más. Sí, no, viste el mensaje que mandaste el otro día por el tema de la partida de nacimiento que querías hacer. Me re sorprendí porque nunca me imaginé que en el 2012 fue lo de la ley de identidad de género, Ajá. pero bueno, pasa con un montón de compañeros y Lo que pasa es compañeras. que cuando era más chica, cuando era menor, yo no podía hacerme la partida de nacimiento, o sea, no podía cambiarme la partida de Por tus nacimiento padres. ni hacerme, claro, el Sí, bueno, documento pasa. por el tema de mis padres. O sea, mis papás no querían firmar y bueno, entonces yo lo que hice es directamente esperar. Yo lo que te traje es tu partida de nacimiento, de la original, la tuya. Lo que vos vas a hacer es un trámite muy fácil, se hacen todos los registros civiles de la provincia. Sí. Vos, con esta partida, que es la anterior tuya, la de nacimiento, Sí. con tu fotocopia de documento, ¿tenés documento actual? Sí, la tengo. Bien, con fotocopia de documento esa, con esta partida y un formulario, te llegas hasta el Distrito Sur con estos 3 papeles y decís que venís a cambiar, o sea, que venís a hacer por la ley de identidad de género, a hacer el cambio de identidad. Ok. Es muy fácil, es gratuito, eso tenés que saberlo. Ah, listo. Es totalmente gratis, Genial. no te van a cobrar un peso. La partida también la traemos nosotros de Santa Fe y también es gratis. Así que bueno, esto, una vez que vos te hagan el trámite, después esto va a Santa Fe, Sí. a Santa Fe Capital, el registro civil, hacen el cambio de la rectificación de la partida de nacimiento y después te vuelve al distrito. Así que Dale. casi siempre tarda un mes. Te llegas al registro civil y ahí te va a llegar tu partida de nacimiento con tu nombre. Listo. Genial. Ok, y a partir de ahí empiezo a hacer el documento. De- O sea, me sacan la foto. Sí, eso te lo hacen todo en el día. Una vez que te llega la listo, partida, genial. seguramente ahí en el distrito te van a hacer el documento, todo. Y después podés cambiar Ajá. tus datos en el certificado de 5º año. Ujú. Si tenés alguna propiedad, o sea, todo lo que esté con tu nombre anterior, Sí. ya con tu partida y tu Ya lo documento puedo nuevo, cambiar. podés hacer todos los cambios dentro de la provincia de Santa Fe. Genial. Bueno, en Argentina también, pero... Sí. y así que bueno, lo que necesites, vení, charlamos y... Ok. Viste que a veces está difícil, o sea, Sí. vas a tu escuela y si no, mira, acá esto no lo hacemos y no es que no lo hacen, No. es un poco de falta de conocimiento, pero cualquier Sí, cosa, sí. si tenés un inconveniente en todo, vení, charlas con nosotros acá en la Ok, Subse dale. y lo hacemos. Dale. No te hagas drama. Pero uno no vive aislado de la sociedad. Y hay cuestiones ajenas a tu entorno, como por ejemplo compañerito de escuela, después los pibes de la escuela secundaria, que sabía que él era amigo de él y que, ¿cómo va a ser amigo de él? Que puto, que trolo, que... eso yo no lo puedo manejar. Yo traté de manejar la discriminación desde mi familia, desde mi lugar como mamá, que yo siempre le decía, demos vuelta a la historia, ponele que me hubiera pasado a mí como vos crees que yo te hubiera amado menos por eso. Hubiera tratado por todos los medios de acompañarlo. Que no sé si eso fue lo que le pasó a David, creo que no. Vivió una lucha terrible de parte de los padres. No los critico en absoluto, hay que estar en esa historia. Mi papá trabajaba a la mañana, toda la mañana, y los días, por ahí sábado y domingo, que yo no iba a la escuela, que mi mamá se iba a hacer las compras, yo me iba a la pieza de ella y me probaba su ropa, me ponía su ropa y jugaba con eso. La cosa que era el momento más hermoso que tenía y lo esperaba toda la semana porque me encantaba o ir a la pieza de mis hermanas y ponerme su ropa, maquillarme y hacer todo ese tipo de cosas que a mí tanto me gustaban y hasta hoy en día me encantan. La primera vez fue que me pinté las uñas. La primera vez que yo me pinté las uñas, yo no sabía cómo sacármelas. Yo hacía todo, hasta me lo trataba de sacar con los dientes y yo no sabía que existía un kit esmalte. O sea, imagínate, tenía, ¿cuánto? 8 años, 9 años. Y me causa tanta risa ahora, pero en ese momento sí que tenía mucho miedo, porque encima el esmalte que había usado era rojo, o sea que se iba a notar, haga lo que haga se iba a notar. Y mi mamá
digamos que cuando lo vio no le gustó para nada, se reenojó. Esto no se hace, esto lo hacen las mujeres. Solamente las mujeres, los hombres no hacen esto. Los hombres no se pintan las uñas. El varón va a fútbol, va a otro deporte, yo los llevaba a los dos, ayudo a mi hijo y a él, al club provincial, y bueno, David tenía que hacer eso. Entonces, como David obviamente no se adaptaba a judo no le interesaba, llegaba yo con los dos y bueno, se ponían a practicar, él sobre todo, y David daba vueltas por lo que se llama la arena, saltando y en otra cosa. Y el profesor, que era un tipo macanudísimo, me decía, ¿y con este qué hacemos? ¿Qué sé yo? Dejalo, ¿viste? El tema era llevarlo a judo y cumplir con esa parte de incentivar a la masculinidad que nunca tuvo. Y en el viaje de regreso, era como un momento de diálogo, de confesiones. Y yo recuerdo que él me hablaba de David como si fuera un nene que vivía fuera de él. A David le gusta porque David piensa, porque David dice, y eso era realmente llamativo. No es que me sorprendía, lo entendía, creo que siempre lo entendí. Entonces lo veía como mamá, como mujer y como enfermera. Y pensaba muchas veces que necesitaba ayuda realmente. Nunca fui David. Eso es lo que hay que entender. O sea, siempre cuando me decían David es como que yo no decía, ¿a quién llaman? O sea, yo no me sentí nunca así, ni siquiera cuando era chiquita. O sea, más allá de los juguetes y todas esas cosas, yo me sentía una nena. Mi mejor amiga traía dos de las Barbies, que una era violeta y la otra era rosa, y ella usaba la rosa y yo la violeta. Y me encantaba jugar con eso porque la verdad, en mi casa mis papás siempre me compraban autitos, cosas así de varones. Yo me acuerdo que tenía todos los juguetitos de la Liga de la Justicia y la única mujer de la Liga de la Justicia era la Mujer Maravilla. Esos juguetitos los tengo, no sé si los sigo teniendo hoy, pero están intactos, siempre estuvieron intactos porque nunca los usé. Pero a la Mujer Maravilla le falta el pelo, le falta un brazo, le falta la pierna, o sea, le falta todo porque de tanto usarla, porque era el único juguete de mujer que tenía, la única mujer que yo tenía para jugar. Yo me acuerdo que mi mamá me la sacaba, yo me ponía muy mal porque no tenía otra cosa con la cual jugar.
¿Qué estás haciendo, David? Ella había hecho un dibujo de una mujer y le había puesto de nombre Rocío. O sea, esa era la imagen que tal vez él tenía en ese momento de su ser. ¿Quién es Rocío? Yo creo que nos preguntamos nosotros quién es. Y creo que la respuesta era obvia. No recuerdo haber escrito esa carta. O sea, recuerdo hacer el dibujo que esa era yo. ¿Por qué era yo y cómo se daban todos cuenta de que era yo? Porque yo era la única que tenía pelo corto. Mis dos hermanas tenían pelo largo. Entonces, de esa manera es como que yo más o menos metía lo femenina que era en un dibujo, digamos. No sé cómo explicarlo. Pero yo realmente no me acuerdo el momento en que hice esa carta. Yo sé que la hice porque me acuerdo del dibujo que hice. Eso sí es lo que me acuerdo. Con la ruptura que hace la filosofía de género en relación a los conceptos naturalistas de la sexualidad y del género, ¿no es cierto? Como eran pensados previamente. ¿En dónde? Desde el naturalismo se supone que tiene que haber una concordancia entre el sexo biológico, que es el sexo aportado con el nacimiento, el género y la elección sexual. Es decir, que una persona que es asignada al nacimiento como mujer le correspondería un género femenino y una elección de objeto heterosexual. Una persona asignada hombre al nacer le correspondería un género masculino y una elección de objeto heterosexual. Se inscribe con nombre registral conforme acta de nacimiento que abajo se detalla. A usted solicita la modificación del acta de nacimiento registrada bajo el número 624, folio 24, tomo 3, del año 1999 del libro de actas del registro civil de la cuarta sección de Rosario. Deseo en lo sucesivo que se me registre con los siguientes datos. Nombres, Lucía Rocío. Rocío Lucía. Rocío Lucía. Rocío con tilde. Lucía. Sexo femenino. Nosotros ahora llenamos esta solicitud, la enviamos a Santa Fe para que el director exactamente la apruebe. Nosotros vamos a recibir esa aprobación y al día que vos vengas a hacer, que redactemos la partida y que vengas a hacer el nuevo DNI, es requisito que traigas este DNI, porque nosotros este lo tenemos que anular y escanear anulado. Estamos en comunicación con vos entonces. Dale. Saludos. Muchísimas gracias. Tenía la compañera que te redactó el acta. ¡Felicitaciones! ¡Qué logro! Estoy muy feliz. Muy bien. Ay, no, te juro que me voy a largar a llorar. Ay, no, te juro. Es muy... En la escuela me discriminaban, mis compañeros todo el tiempo me golpeaban, me decían puto. Sobre todo, siempre, esta palabra me persiguió hasta hoy en día, me decían enfermo, o enfermo, mejor dicho. Me decían enfermo, mariposón. Aparte de golpearme, porque siempre era un insulto y golpearme, otro insulto y golpearme. No podía ir al baño de los varones, o sea, al baño de lo que sería el recreo, cuando salimos al recreo, no podía ir al baño donde van todos los varones, ni tampoco podía ir al baño de todas las mujeres. ¿Por qué no podía ir al baño de los varones? Porque tenía un aspecto muy femenino para ir al baño de los varones. Y no podía ir al baño de mujeres porque no era mujer.
Entonces, ¿qué era lo que hacía? Me mandaban arriba de todo. Entonces, cada vez que yo pasaba por ahí me veían todos, porque tenían las ventanas que daban al pasillo. Cada salón. Entonces, yo ya estaba arriba, porque lo peor que yo ya me lo esperaba. Yo iba rápido porque quería terminar de hacer pis antes que lleguen ellos. ¿Para qué? Para poder tal vez salir corriendo. Pero bueno, era contraproducente porque si yo salía corriendo al otro día lo hacían peor. Y realmente al principio era un juego que ellos tenían conmigo. Lo tomábamos como un juego que me dolía, que me hacía mal, que me hacía sangrar, que me hacía daño. Yo lo hacía porque no tenía amigos también. Porque ellos aparte de obligarme a hacerlo, porque yo era chica y ellos tenían 18 años, 16, 17 años, y me lo pusieron como un juego a mí. Y yo después no podía hacer nada. Trataba de irme. En ese momento yo siempre decía que así lo veo ahora. Me iba a mi lugar feliz. Era como que me bloqueaba y dejaba que el otro haga todo lo que me tenía que hacer. Como que pensaba en otra cosa para evitar el dolor. Si me dolía, mejor para ellos. Porque yo me acuerdo que evitaba hacer cualquier tipo de ruido o de dolor o de algo por el estilo porque yo lo hacía más fuerte todavía. Ya era costumbre. Yo no... Primero porque no sabía lo que era, porque a los 9 años no entendía nada. No entendía que eso para qué servía, qué es lo o sea, qué fin tenían. O sea, no, nada. Ellos lo hacían por un placer de ellos. Y yo lo hacía porque tenía que ir al baño. Y no podía ir al de abajo porque los profesores me retaban, la directora llamaba a mis padres. Entonces, no puedo. ¿Contaste a alguien? No. Hasta los 15 años no se lo conté a nadie. La primera persona que me lo dijo fue mi mamá. ¿Por qué no lo contaste? ¿Por qué no lo contaste? Es tu culpa. ¿Por qué no lo contaste? Hoy en día mi mamá está arrepentida de haber dicho eso, obviamente, porque no entiende. Porque también yo no lo entendía en ese momento, entonces yo no sabía si contarlo o no. En realidad no lo podía contar. ¿Qué? Todos los cuerpos que de alguna manera son ubicados por fuera del reino de los hombres dominantes pueden ser seleccionados para ser violentados. Y dentro de la cultura esto está avalado. Hay todo un mecanismo cultural de control, por eso es muy importante el trabajo que hay que hacer dentro de la sociedad en su conjunto, además de todas las leyes que son también muy importantes en sí. En sí mi mamá pensaba que era una enfermedad porque la iglesia se lo hizo pensar así desde chica.
Y mi papá siempre como que no le dio pelota, por así decirlo, no le dio interés. Porque digamos que seguía lo que decía mi mamá, se guiaba por lo que decía mi mamá. Mi papá estuvo ausente en toda mi infancia. Mi papá trabajaba mientras yo iba a la escuela y cuando yo volvía de la escuela mi papá estaba durmiendo. El único momento que yo tenía para ver a mi papá era cuando comíamos a la noche. El tema de mis papás fue bastante complicado la situación desde chica. ¿Por qué? Porque mis papás son muy creyentes. Jesús era todo, es todo para ellos, digamos. Yo entiendo hasta más que mí misma, porque, o sea, por ahí yo los llamo a mis papás actualmente, les digo, por favor, venime a buscar que está oscuro, que qué sé yo, ayúdame. Y me dicen, estoy en la iglesia. ¿Me entendés? O sea, podés salir de la iglesia y volver el próximo domingo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero lo que te estoy pidiendo es ahora. Eso ya igualmente no pasa más. El tema de que yo les pida ayuda. Lamentablemente tuve que aceptar un montón de cuestiones sola. Tuve que empezar un montón de situaciones en mi vida en las cuales no estuviste y no te hiciste cargo de que tenías una hija, de que no estuviste porque o tu Dios no te dejaba o tus morales, digamos, tus razones morales no permitían estar, no te permitían estar cerca mío. Entonces, eso es lo que a mí más me dolió, más me frustró. Pero si realmente tuviste un hijo para amarlo o decís que amás a tus hijos, ¿por qué lo haces sufrir? Esta es mi madre, se las presento. Se llama Mónica. Y mi padre está por allá, espiándome. David, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué tenés ahí? Dámelo, otra vez con eso. Dámelo. ¿Pero qué es esto otra vez con esto, por el amor de Dios? ¡Carajo! Yo le conté a mi mamá que yo quería ser nena, que no sabía qué era lo que me pasaba, porque no lo entendía, porque ninguno de mis amigos le pasaba eso. Y yo realmente, después de que le dije eso a mi mamá, yo me esperaba que me echen de mi casa. Yo era chica, o sea, no entendía nada, yo no sabía qué era lo que me pasaba. Y según lo que me decía mi mamá, era que yo estaba enferma, que yo tenía una enfermedad que ¿por qué yo, si nací hombre, por qué me voy a sentir mujer? Bueno, al otro día, cuando yo me despierto, en la esquina de la cama, había un hombre. In nomine Pater, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Omni satanica potestis, omni incursio, infernali adversari, omni legio. Era un cura, era un sacerdote que estaba rezando, que estaba con un libro. Mi mamá estaba llorando en la esquina de la pieza.
Y a mí lo que me había despertado era el llanto, por así decir, de mi mamá. En ese momento yo como que no sabía qué hacer porque me daba miedo. Esa persona era como más... Yo le decía, ¿quién es usted que está haciendo? ¿Qué es lo que... ¿Por qué mi mamá está llorando? ¿Por qué... ¿Qué es lo que está pasando? Porque no entendía qué era lo que pasaba. Y la persona, mientras más yo le preguntaba, más rezaba, o sea que no, ni siquiera me escuchaba lo que estaba diciendo. Después de eso del cura, de lo que pasó con el sacerdote ese, mis padres como que siempre me empezaron a esconder las cosas que pasaban, siempre, siempre. Lo que sentían me lo escondían, me empezaron a mandar a psicólogos, que estos psicólogos buscaban curarme, porque eso era lo que quería mi mamá, curarme. Cuando cumplí 15 años, mis papás me enviaban a una psicóloga que se llamaba, Adriana Castillos, que fue la peor psicóloga que tuve en mi vida. Esa mujer me trató de cambiar, me trató de que yo sea hombre. Yo tuve 3 intentos de suicidio por la culpa de esa mujer. Cuánta ignorancia, cuánto desconocimiento de cómo ayudar, cuál es el mejor modo. Tal vez la mamá, con todo el amor del mundo hacia su hijo, creo que lo vivió como una culpa también, porque en alguna oportunidad me dijo que, bueno, lo hablaba con una psicóloga y la psicóloga le había dicho que la culpa de todo era de ella porque había sido muy permisiva. Y yo me quedé pensando si a uno debe darle el permiso a un hijo para que elija su condición de género. Me quedó dando vueltas en la cabeza mucho tiempo y pensando que mal llevada por una profesional, si es como le dijo. No sé si su terapia era cambiarla o buscar culpas. Esto no es culpa de nadie, esto sucedió. Naturalmente sucedió. En el caso de Rocío, cuando llegué a la escuela, digamos, yo tenía bien claro algo, que Rocío, un adolescente como cualquiera de los otros que están ahí. Y Rocío, bueno, como todo adolescente, intentaba zafar, digamos, pasarla bien, aprobar estudiando poco. Y en el caso particular de ella, tenía toda su historia que empezaba a reflotar justamente en una edad como la adolescencia, donde todos nos preguntamos, nos reformulamos preguntas, nos vamos identificando como personas, desde lo sexual, desde los gustos, ella estaba en ese proceso de aprendizaje, de golpes, de reconocerse a ella misma, de reconocerse frente a su familia, frente a sus compañeros en la escuela. A la vez, cuando alguien entra a la escuela, a la vez todo nuevo, porque los compañeros son nuevos, bueno, el sistema también de esa escuela es nuevo. Y bueno, y ahí, en mi caso particular, yo empiezo a ver en ella que como que ella quería hacer lo que todos los demás quieren hacer, pero que en el caso de Rocío, como vivimos en un mundo que todavía no termina de entender algunas cosas, de hecho por eso necesitamos leyes para poder hacer lo que en realidad no debería existir la ley, que es aceptar al otro en su condición y con lo que decide ser. Y bueno, ella trataba de reafirmarse. En esa reafirmación, claro, se encontraba con obstáculos que por ahí otros compañeros y compañeras no tenían, que era la burla, el insulto, el no reconocerla en su identidad y en cómo ella se manifestaba. Mis hijos iban a la escuela San Antonio. Y bueno, y ahí empecé el nexo con la escuela y empecé a dar catequesis en la parroquia. Y bueno, y en una oportunidad
surge el octavo y el noveno en la escuela, y cuando arranca el polimodal, en ese momento, quieren realmente poner una persona que sea el directivo de la institución. Y es ahí donde yo me presento ese concurso interno, porque ya estaba dando, a veces daba algunas... me habían convocado para dar clases de matemática en polimodal. Y bueno, siendo docente de la institución, pude participar del concurso. Y en el 2009 comencé mi gestión, hasta el 2015. Desde el primer día que llegó a la escuela con su mamá, los gestos, las posturas, eran muy femeninas. Y no hacía nada por ocultar eso, y lo sentía como muy natural. Y su mamá lo negaba totalmente, o sea, no quería asumir esa realidad que estaba ahí presente. Porque su familia son buenas personas, pero a su vez no lo quisieron nunca asumir esta realidad que tenían frente a ellos. Entonces, Rocío, muchas de las manifestaciones las hacía en la escuela. O sea, al comienzo quería mostrar lo que quería hacer, y entonces tenía manifestaciones muy exacerbadas de esta feminidad que tenía. Por ejemplo, corría haciendo movimientos con las manos, como si fuera una niña, pero en ese momento tenía, se vestía de varón, la voz de varón, todo como un varón, pero quería mostrar que quería ser una mujer. Cuando los padres al principio, cuando Rocío estaba en primero, en segundo, sí, bueno, ellos tuvieron que hacer su proceso. En un momento la madre me dice a mí, bueno, son los recuerdos que uno tiene, ¿no? Como que la habían metido en la escuela para curarle la enfermedad. Al ser una escuela católica, le iban a sacar la enfermedad, y se mezclaba mucho con lo religioso, lo demoníaco, bueno. Si vos estás frente a un preceptor que querés lograr que te ayude, no vas a terminar gritándole a tu hija que lo único que le importa a ella es que no se van a ver mal en toda la eternidad porque va a arder en el infierno toda la vida. Bueno, ellos buscan en una escuela católica que Rocío se sane una enfermedad que era que tenía otra elección sexual. Por lo menos lo que me dice a mí la madre en una entrevista. El padre conmigo, yo las veces que hablé de cuestiones pedagógicas, nada más. Y al principio a mí me veían como el preceptor, nada más. Después yo creo que me veían como el preceptor que ayuda a Rocío. Entonces hablaban conmigo, no hablaban. En el caso de Rocío, una historia muy particular, muy fuerte. Entonces, haber visto esa evolución en él, que ahora es ella, y que se haya concretado su meta, su objetivo, porque desde el primer día tuvo su objetivo claro. O sea, si bien tanto yo, y me incluyo porque yo a mis alumnos los veía como hijos, le decía, no, espera que crezcas un poquito más, a ver qué sentís, cómo te vas a identificar, todavía sos chico. Me costaba también, o sea, yo de alguna manera ponía una resistencia a ese objetivo que tenía Rocío de dejar de ser David. Y bueno, el primer año fue complejo con los otros alumnos más grandes, que como al principio se reían, pero después cuando se le dio la oportunidad de la palabra, de que pudiera ella manifestar lo que sentía, la fueron comprendiendo. O sea, no todo el mundo, costó bastante, porque bueno, también era como algo distinto, era como algo raro. Y los profesores en general no le costó tanto, pero hay algunos que sí, siempre que opusieron, que pusieron resistencia a aceptar como quería ser. Vegas, Pase, Ledesma, Crosensi, Hernández,
Hernández. David Hernández. No se llama David, se llama Rocío, profesora. ¿Y ella cómo querés que se ponga? ¿Me entendés? Si el propio profesor no te contiene y no te acepta como sos, ¿quién lo va a hacer? No habría que esforzarse para ser aceptado. Pero bueno, la discriminación también existe, como la mentira. Entonces hay que luchar y hacer cosas para que eso se supla y se transforme. Y bueno, ahí fue que ella empezó a leer algunas cosas. Ella no sabía de la existencia. Hubo leyes que fueron muy importantes. La ley de educación sexual integral, la ley de centros de estudiantes fue fundamental dentro de la escuela para que ella, ciertos chicos y chicas que la molestaban, empiecen no a defenderla tampoco en el sentido que ella se defendía antes, sino justamente a generar conciencia en los otros compañeros y compañeras. La ley de identidad de género, ni hablar, porque a partir de la ley de identidad de género, por lo menos nosotros pudimos ver, y nosotros también íbamos aprendiendo, porque yo me crié en ambientes también machistas, entonces uno también necesitaba hacer todo un proceso y aprender, y bueno, y a raíz de ver en ella, o decirle a ella que se tenía que capacitar, uno también empezó a leer cosas que tal vez no hubiera leído y aprendido. Y bueno, y ahí ella empezó a transformar esa realidad. El esfuerzo y el trabajo lo hizo ella. Creo que la ley marcó un cambio importante porque te ves respaldado, o sea, no es solamente lo que sentía, lo que quería hacer, el apoyo de las personas que la queremos mucho, sino justamente saber que hay algo que lo ampara, que lo va a proteger, que le va a dar fuerza, y entonces tomó otra actitud ante la vida misma, ante sus compañeros, ante los docentes, poder refutar alguna cuestión que le querían interpelar, y podía tener, y aparte la estudiaba, la analizaba, se interiorizaba para realmente tener un buen respaldo. Hola, soy Rocío Lucía Hernández, soy de la Escuela San Antonio de Padua y estoy en cuarto año. Bueno, estoy en el centro de estudiantes como área de identidad de género y bueno, voy a contarles de cómo digamos, fue mi lucha en la escuela con los clérigos y los profesores y todo lo que es de mis compañeros, la escuela, etc. Bueno, el centro de estudiantes empieza, por supuesto, como toda cuestión que se va conformando, algunas cosas le salieron bien, otras cosas le salieron mal, otras cosas ellos veían que valía la pena y otras no, y empiezan, de acuerdo a las capacidades que cada uno tenía, a tener determinadas funciones. Y bueno, y Rocío ella misma plantea generar un espacio de diversidad sexual, género, violencia. Y me pareció interesante porque si bien, por supuesto, para llevar adelante algo así, lo primero que tenés que hacer es capacitarte y lo segundo que tenés que hacer es seguir capacitándote. Digamos, después viene la acción y todo eso, o mientras tanto viene la acción, pero nunca puedes dejar de capacitarte. Y bueno, y ella empezó a involucrarse, a leer muchas más cosas y también involucrar a otras chicas. Yo la admiraba mucho, cómo era, los ideales que tenía, cómo era tan fuerte y se bancaba todo, o sea, no había algo que no se victimizaba tampoco. Siempre para adelante, buscando lo mejor. Ella deseaba ser mayor ya y viajar para operarse, todo, y no sé, era esa meta que tenía, que es lo único en lo que pensaba. Ella tenía amigas, compañeras y madres de compañeras que la acompañaban, que le permitían, digamos, ir a la casa y vestirse de mujer en la casa. De hecho, ella a las fiestas, fue el proceso de los cumpleaños de 15, iba vestida de mujer, con tacos importantes,
Y entonces ese cambio lo hacía de ropa y de pintarse y de arreglarse, lo hacía en la fiesta.